En la clase de hoy vamos a analizar el primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas cerrados y los mecanismos en que se transfiere la energía desde o hacia el sistema. Habíamos visto en las clases anteriores que la energía es una propiedad del sistema y que nosotros no podemos conocer exactamente la energía total de un sistema, pero sí podemos conocer los cambios o las variaciones cuando el sistema experimenta un proceso. También habíamos visto que calor y trabajo no son funciones de estado. Si yo tengo un sistema y las fronteras del sistema, en las fronteras del sistema yo puedo reconocer a calor y a trabajo, y las fronteras del sistema me lo separan con respecto al medio. Entonces voy a definir matemáticamente al primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado como el cambio en la cantidad de energía contenida en el sistema en un intervalo de tiempo, diferencial de E sobre diferencial de tau, que es igual a la cantidad neta de energía transferida por calor que cruza los límites del sistema en un intervalo de tiempo, punto, menos la cantidad de energía transferida por trabajo que cruza los límites del sistema en un intervalo de tiempo, L punto. Reconozcamos que Q punto y L punto son en realidad expresiones diferenciales inexactas de calor con respecto al tiempo y diferencial inexacta de trabajo con respecto al tiempo. Si nosotros analizamos en un tiempo determinado, podemos eliminar el tiempo y entonces nos quedaría que el diferencial de energía es igual al diferencial de Q menos el diferencial de L. Fíjense que el diferencial de Q y L que acompaña a Q y a L son diferenciales deformados para distinguir los que son funciones de la trayectoria. En cambio, el diferencial de E, que es una función de estado, ¿sí?, se integra como delta E. Q y L se integran directamente como Q y como L. Aquí aparecen los signos de sumatoria porque en un sistema puede intercambiar varias valores y varios trabajos con el medio. A la vez se puede expresar a la energía a través de la energía macroscópica, energía cinética y energía potencial o energías extrínsecas o que estaban relacionadas con la posición y velocidad del sistema, y la energía intrínseca, que era la energía interna. Entonces, definimos entonces el primer principio en forma integrada como la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a Q menos L. Recordemos que estas energías cinéticas y potencial en unidades de kilojoule son 1000 veces más pequeñas que en general que la energía interna. También podemos definir al primer principio como el principio de conservación de la energía. En un sistema, teniendo un medio y calor y trabajo que atraviesan las fronteras de ese sistema, vamos a marcar los límites o las fronteras de su sistema integrando el medio del sistema en un sistema aislado. En un sistema aislado no se crea ni se destruye energía y solo pueden ocurrir transformaciones de una forma de energía a otra. Entonces, si no hay transferencias de calor y trabajo, mi balance me queda directamente delta E en un sistema aislado es igual a 0. Entonces, la energía de un sistema aislado es constante. Antes y después de cualquier proceso, en un sistema aislado, la energía es constante. Pero la calidad de la energía no es constante. No podemos decir que la calidad de la energía siempre se mantiene constante porque terminamos de gastar y gastar energías eléctrica, gas, etcétera. Terminamos en esto, ¿no? En un gran deterioro de la calidad de la energía. Y ese gran deterioro lo vamos a ver a través del segundo principio de la termodinámica. En la relación de equivalencia es una de las formas también de definir el primer principio de la termodinámica. Tenemos un diagrama presión-volumen con 4 estados diferentes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? de transformaciones para un gas ideal, por ejemplo. Aquí vamos a ver que hay una transformación, 2, 3, 4 transformaciones diferentes. Esas 4 transformaciones diferentes
salimos del estado 1, atravesamos todos los otros estados intermedios y volvemos al 1. Quiere decir que la variación de la energía luego de haberse realizado esas 4 transformaciones fue 0. Entonces, el diferencial de calor es igual al diferencial de trabajo. Como estuvimos trabajando a través de un ciclo, entonces nos queda que la integral cíclica del diferencial de calor es igual a la integral cíclica del diferencial de trabajo. Esta integral es cíclica porque es a través de un ciclo termodinámico. Entonces, en palabras lo decimos así. Cuando un sistema realiza un ciclo termodinámico, la suma de todos los trabajos intercambiados es igual a la suma de todos los calores intercambiados. Ahora veamos esto. No dice que ese ciclo termodinámico, las transformaciones o procesos tienen que ser reversibles. Puede ser un ciclo termodinámico reversible, cuasi estático o irreversible. No se especifica cómo tiene que ser el ciclo. Esto es válido para cualquier ciclo termodinámico. Entonces veamos un gráfico donde está representado cualquier propiedad en función de cualquier propiedad, no importa cuál sea, pero tengo el estado 1 y el estado 2. Me voy del estado 1 al estado 2 por el camino A y vuelvo por el camino B. O voy del estado 1 al estado 2 por el camino A y vuelvo por el camino C. Si aplico la relación de equivalencias, entonces en la primera posibilidad que voy por el camino A y vuelvo por el camino B, y aplico la relación de equivalencia en la segunda posibilidad que voy por el camino A y vuelvo por el camino C. Resto ambas expresiones matemáticas y termina acomodando los términos, y eso se los dejo para ustedes. Queda que yendo del estado 2 al estado 1, la diferencia o la resta de Q menos el trabajo por el camino B es igual a la resta de Q menos el trabajo por el camino C menos, y es igual a la diferencia entre Q y trabajo por el camino A, siendo siempre los mismos estados a los que llegué, de los que partí y de los que llegué. Entonces, si esto Q menos L siempre es lo mismo, no importa qué camino haya llegado y siempre y cuando haya partido de un mismo punto y llegado a un mismo punto, como es en todos los casos, puedo decir que esto es esta resta, estos diferenciales, en realidad esto es una función de estado. Y esa función de estado es nada más y nada menos que la energía del sistema, el diferencial de la energía del sistema. Entonces, definimos el primer principio, bueno, a través de una relación de equivalencia, pero nos damos cuenta que si partimos a los ciclos, esto siempre va a ser repetido y siempre va a ser lo mismo, que en realidad es el diferencial de la energía. Aquí se muestran dos ciclos. Están representados en un diagrama presión-volumen. En este ciclo, en el rojo, lo que observamos es que los sentidos son horarios. El sentido de la flecha es horario. Gira como las agujas del reloj. En el ciclo verde, el ciclo gira como antihorario, ¿no? Al contrario a las agujas del reloj. Lo que vemos es que el área que queda comprendida bajo la curva, entre los dos procesos, desde A hasta B, de ida y vuelta en los dos ciclos, esa área comprendida es el trabajo del ciclo. Acá, obviamente, los procesos que tengo que ir desde A hasta B o de volver de B hasta A en los dos ciclos son cuasi estáticos o reversibles, porque si no, no puedo representarlo como un área, ¿no? De acá estos ciclos son reversibles, ambos. Entonces, el área comprendida en el ciclo rojo, que gira como las agujas del reloj, es positiva porque lo que vemos es que el trabajo de ir del estado A al estado B es superior al volver. Entonces, en este caso, cuando gira en el sentido horario, el trabajo del ciclo es positivo y vamos a decir que este ciclo es un ciclo de potencia donde se podría obtener trabajo después de realizar todas estas transformaciones. En cambio, el sentido antihorario, el trabajo es negativo, quiere decir que
este ciclo para funcionar requiere de potencia, requiere de energía. Es un ciclo como un ciclo frigorífico donde, por ejemplo, podría ser una heladera donde necesita para funcionar que trabajo eléctrico. Bueno, una de las grandes preguntas que nos podemos hacer es, hablamos de la energía interna, pero no sabemos cómo se calcula. Vimos cómo se calculaba el trabajo, algo de cómo se calculaba el calor, pero no habíamos visto cómo se calculaba la energía interna. Y lo que queremos acá repasar un poquito es que un gas ideal no es una sustancia que no existe en la realidad y es óptima o la única que hay, que es un ejemplo de sustancia, sino que cualquier sustancia pura en determinadas condiciones se comporta como gas ideal. Les dejo para ustedes que repasen cuáles son las condiciones para las que nosotros les explicamos que una sustancia pura se comportaba como gas ideal. ¿Qué condiciones tenía que tener? Entonces aquí tenemos una lata, por ejemplo esta, que aquí tenemos un gas ideal. Y lo que vamos a hacer es calentarla. Y como el volumen de la lata se va a mantener constante, lo vamos a hacer el calor a volumen constante. Y por lo tanto vamos a partir de nuestro primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado. Si no hay ningún cambio de volumen, no tenemos trabajo, entonces decimos que el diferencial de U es igual al diferencial de Q a volumen constante y en forma integrada delta U es igual al calor a volumen constante. Entonces, si yo acá tengo un gas ideal, me gustaría saber cuánto vale el calor suministrado calculando delta U. Esto lo podría calcular fácilmente. Entonces, recordemos que uno podría de una propiedad trabajar con las derivadas parciales. En este caso, vamos a expresar a la energía interna en función de la temperatura y el volumen. Y me queda que el cambio de energía interna con respecto a la temperatura, volumen constante, diferencial de T, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a T constante diferencial de B. Eso, para este caso en particular, donde no hay cambio de volumen, hace que de los dos términos de la de energía interna, solamente el primero es el importante. Y habíamos visto que esto lo habíamos definido como CB. Esto valía para todo, ¿no? Esto era para cualquier sustancia pura, esto es CB. O sea que todo lo que estoy hablando acá vale para cualquier sustancia pura. Pero para un gas ideal, esto se ve diferencial de T directamente, ¿no? Entonces, si el CB es función de la temperatura, yo tendría que integrar desde el estado 1 al estado 2, se ve que esta es una expresión matemática función de la temperatura diferencial de T. Pero si es constante, como es la que estamos utilizando nosotros y leemos en las tablas de termodinámica, entonces directamente el cambio de energía interna lo calculo como se ve de 2 menos T1. Bueno, aquí le puse una rayita porque significaba promedio, ¿no? Y falta la masa, porque no tenemos que olvidar que para calcular la energía interna total tendría que multiplicar ambos miembros de la igualdad por la masa. Entonces, la energía interna de un gas ideal es el cambio de la energía interna es CB de 2 menos T1. Esta es una de las preguntas que se hizo Joule en 1843. ¿Cuánto valía el cambio de la energía interna para un gas ideal? Entonces se planteó este experimento. En ese momento teníamos aquí un balón que está conectado con una válvula con otro balón. Este balón tiene aire, este otro está vacío. Las paredes del balón tienen que ser metálicas, por ejemplo con cobre, como para que haya rápidamente una buena transferencia de calor con el agua que lo va a estar rodeando, en un estado líquido comprimido, y luego se pone un termómetro y a la vez todo el sistema se adiabatizó. Entonces, si uno plantea el primer principio de la termodinámica, antes de escribir la ecuación, debería plantear qué sistema eligió. Joule dijo, bueno, mi sistema va a ser todos los bordes
el recipiente este que consideramos al agua y al aire como sistema. Entonces todo esto es mi sistema. Es adiabático, por lo tanto no tengo calor. Y también el trabajo vale cero, porque no veo a nada que se expanda ni que se mueva a través de las fronteras de mi sistema. Entonces, el tau vale cero. Cuando se produce la expansión del aire, lo que se observa es claramente que el volumen se aumentó. El volumen 2 es mayor que el volumen 1. La presión disminuyó porque la presión 2 está en los dos recipientes es menor que la presión 1. No había trabajo, ya lo habíamos dicho, tampoco había calor. Y cuando analizó el termómetro, descubrió que la temperatura tampoco había cambiado, que la temperatura 2 era igual a la temperatura 1. Por lo tanto, Joule planteó que la energía interna tenía que ser función de lo único que no cambió en todo esto, que el volumen había cambiado, la presión había cambiado y lo único que no había cambiado había sido la temperatura. Por lo tanto, él definió que la energía interna de un gas ideal es función únicamente de su temperatura. Bueno, por lo que vimos anteriormente, en la filmina anterior, en realidad no es tan así, porque los calores específicos son funciones de la temperatura, los CB de un gas ideal, no son funciones de la temperatura. Pero para la precisión de 1843 fue suficiente para formular esta sentencia. Ahora, alguien me podría preguntar, pero acá podías tomar el sistema como los balones directamente. Entonces, ¿por qué vos considerás que el trabajo vale cero? Y el haber hecho vacío acá no tenía ninguna fuerza que se oponga a que el gas expanda, y dijimos que cuando tengo una expansión hacia el vacío, el trabajo vale cero. Bueno, la segunda cosa que deberíamos saber para hacer cualquier problema de termodinámica es cuánto vale la entalpía para un gas ideal. Ya teníamos la energía interna, ahora veamos la entalpía. Y planteemos entonces aquí un sistema que está encerrado en un cilindro pistón, el sistema contiene un gas ideal y que lo vamos a calentar, por lo tanto el pistón se va a ir desplazando, ¿sí? A presión constante se va aumentando el volumen del sistema. Si planteo el primer principio de la termodinámica, el trabajo es un trabajo cuasi estático, o sea, entrego calor lentamente, puedo escribir la ecuación presión diferencial de volumen y mantenemos la presión constante y nos queda diferencial de U, paso este término para este otro lado, diferencial de U más P diferencial de B es el diferencial de Q a presión constante. Y recordando que la integral de diferencial de U es delta U, la integral de P diferencial de B, si la presión es constante, es P delta B. Bueno, acá ya sé que calor a presión constante es delta U más P delta B. Ahora reemplazo, delta U es U2 menos U1. P es B2 menos B1. Y entonces, si unimos U2 más P B2 es H2 y unimos U1 menos U1 menos P1 es H1, porque la presión es la misma en el estado 2 que en el estado 1, ¿no? Y este artilugio matemático nos va a decir que realmente cuando yo quiero conocer el calor que en este sistema se está transfiriendo a presión constante, directamente tendría que restar las entalpías entre el estado 2 y el estado 1. Acá ni siquiera nos hemos metido con un gas ideal. Esto es válido para cualquier sistema que esté transfiriendo calor a presión constante. De todas maneras, les recomiendo que siempre que hagan este tipo de ecuaciones tengan bien claro qué sistema están analizando. No todos los sistemas se pueden así fácilmente transformar la energía interna en entalpía. En este caso, entonces, si yo tendría que a la energía interna, la derivada, que
o sea, si habíamos dicho que la energía interna era función de la temperatura y la presión, entonces expresarlas como derivadas parciales, y tengo la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura, presión constante, diferencial de T, más la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión, la temperatura constante, diferencial de P. Analizamos esto y vemos que si esto es a presión constante, segundo término se elimina. Y este, por definición, como lo habíamos visto, lo llamábamos CP. Entonces, directamente para un gas ideal, el cambio de entalpía es CP diferencial de T. Entonces, si el CP es constante, delta H, CP T2 menos T1. Ahora, si el P no es constante con la temperatura, o sea que es función de la temperatura, delta H va a ser la integral desde el estado 1 al estado 2 de CP, que es función de la temperatura diferencial de T. Tienen ustedes un problema para resolver este tipo de casos. Entonces, seguíamos con los gases ideales, ¿no? ¿Qué relación hay entre CP y CB? Habíamos dicho que CP se relacionaba con CB a través de la constante universal de los gases. Acá lo vamos a demostrar. Vamos a escribir la expresión de la entalpía H igual a U a PB. Y vamos a diferenciarla. Diferencial de H es igual a diferencial de U más diferencial de presión-volumen. Para un gas ideal, presión-volumen es igual a RT. Diferenciamos un miembro y el otro. Entonces decimos que diferencial de PB en realidad es diferencial de RT. Por lo tanto, diferencial de PB es igual a R diferencial de T, porque R es una constante. Entonces, CP diferencial de T es igual a CB diferencial de T, reemplazando directamente diferencial de U y diferencial de H por cómo se calculan para un gas ideal, es igual a R diferencial de T. Acá vemos que podemos eliminar diferencial de T y ponemos CP es igual a CB más R. Acá le puse este monito, esta comita, porque está expresado en unidades de kilojoule, kilomol, Kelvin, por ejemplo. Entonces, esta R es la R universal. Ahora, en este caso, están expresadas por unidad de kilogramo, entonces utilizo la R particular. Por eso dice cuidado con las unidades, que es uno de los típicos errores que se cometen al querer analizar CP y CB por interconvertirlas. Vamos a repasar entonces que para un gas ideal la energía interna es únicamente función de su temperatura. Y para la entalpía de un gas ideal también es únicamente función de su temperatura. Y que CP y CB son igual, se pueden convertir con el R particular si están expresados en kilojoule, kilogramo, Kelvin o grado centígrado. ¿Y qué pasa cuando los gases no cumplen la ley de los gases ideales? Entonces, tengo un gas real. ¿Cómo calculo la variación de energía interna o la variación de entalpía? Entonces, en este caso, para los curiosos, dejé un PowerPoint y un video que explica cómo usar las gráficas generalizadas de la entalpía de un gas real. Porque así como teníamos las gráficas generalizadas para hallar Z, las gráficas de compresibilidad generalizadas, tenemos unas gráficas de compresibilidad de entalpía generalizadas. Así que eso se los dejo para que lo vean por separado. Bueno, ya vimos cómo calcular la energía interna y la entalpía para un gas ideal. Ahora sería interesante calcular para cualquier sustancia pura. Por ejemplo, puede ser un vapor, un líquido comprimido, un vapor con título, un sólido. En el caso, a nosotros nos interesa
los vapores con títulos o en el último de los casos los líquidos comprimidos. Pero antes de poder mirar cualquier tabla, nosotros deberíamos conocer o reconocer cuáles son las referencias. Las referencias, como nosotros no podemos saber exactamente cuánta energía tiene un sistema, nos ayudan a poder escribir las tablas. Entonces, por ejemplo, para el agua, la tabla del agua, yo tengo una referencia que es la temperatura de 0,01 grados, que corresponde a la presión de 0,61, que es la presión del punto triple del agua. Y en esas condiciones se consideró que la energía interna del líquido saturado, o sea, título igual a 0, vale 0. A partir de ahí se formó todos los valores de las tablas que ustedes tienen del agua. Esto es una convención. Se eligió este valor 0 arbitrariamente. Podría haber sido otro. Por ejemplo, para la tabla de amoníaco no se utilizó la energía interna del líquido saturado como referencia, sino la entalpía. Total, era fácil convertir conociendo la presión y el volumen, con la entalpía, convertirla en energía interna. Aquí no se utilizó la temperatura del punto triple del amoníaco, sino la temperatura de menos 40 grados Celsius y la entalpía del líquido saturado, que vale a 0. La tabla del refrigerante 134A también utiliza la temperatura de menos 40 grados Celsius y se considera que título igual a 0, la entalpía del líquido saturado vale 0. La tabla de nitrógeno utiliza el valor distinto. Por ejemplo, aquí a la temperatura de 90 Kelvin le considera que la entalpía del líquido saturado vale 5. En vez del valor 0, utiliza el valor 5. O sea, les quería mostrar este ejemplo para que ustedes vean que no necesariamente siempre se elige el valor 0 como referencia. Aquí se ve claramente que aparecen valores de energía interna y de entalpía negativos, que significa que están por debajo del estado de referencia. No es que no tienen energía, sino que su energía interna está por debajo del estado de referencia. Para sustancias incompresibles, sólidos o líquidos, la energía interna también es función directamente de la temperatura, como habíamos visto para los gases ideales. Aquí, por ejemplo, para una tabla de agua que tiene dos presiones, 210 kilopascales y 7800 kilopascales. Y están aquí todas las temperaturas del líquido comprimido. Está marcado con esta curva roja para que ustedes distingan que casi no hay diferencia de los valores con la presión directamente. O sea, la energía interna es dependiente casi directamente de la temperatura y no de la presión que tiene el sistema. Lo distinguen que es exactamente, el valor es muy parecido, a pesar de que las diferencias de presiones son bastante grandes. Por supuesto que a presiones más altas los valores van a ir cambiando cada vez más. Pero esto nos sirve a nosotros para resolver muchos problemas de termodinámica mucho más rápidamente y poder encontrar el valor de energía interna más fácilmente. Si nosotros sabemos que la energía interna es función de la temperatura para un líquido comprimido y conocemos el calor específico, para el agua es 4,18 kJ kilogramo Kelvin, sabemos que la referencia de nuestra tabla es el punto triple, que este valor es 0,01. Bueno, yo puse 0 porque casi no tenía importancia restarle 0,01. Y este valor es el valor de la energía interna, que lo considerábamos 0. Entonces directamente puedo decir que la energía interna es igual a 4,18 por la temperatura en grados Celsius. Por eso le puse la T minúscula para que tengamos en cuenta que esto está en grados Celsius, ¿no? Entonces, si yo tengo que hallar a 90 grados la energía interna,
es sencillamente multiplicar 4,18 por 90. Este es el valor que me dio, 376,2. Si miramos en la tabla, este valor es prácticamente, a bajas presiones es prácticamente el mismo. A presión más alta varía, pero en un porcentaje muy pequeño. O sea que es muy válida esta aproximación. Muchas veces tenemos líquidos comprimidos y queremos conocer el valor de la energía interna. Entonces, podemos resolverlo muy rápidamente si miramos el valor de la energía interna del líquido saturado a la misma temperatura. Por ejemplo, si necesito a la temperatura de menos 28 y una determinada presión, me fijo a la temperatura de menos 28 el valor de la energía interna del líquido saturado. Entonces, claramente, si no tengo tablas para líquido comprimido, busco el valor de la energía interna en tablas de líquido saturado a la misma temperatura. Habíamos visto que la entalpía era función de la energía interna y de la presión y el volumen. Entonces, si diferenciamos la entalpía, diferenciamos el U, y como diferenciamos PV, dejamos presión constante, diferencial de volumen, después volumen constante y diferenciamos la presión. Como los líquidos son incompresibles, este cambio de volumen con respecto a un estado 1 y 2 no debe cambiar demasiado, entonces este término se puede anular. Por lo tanto, el diferencial de H es igual al diferencial de U más B diferencial de P. Por lo tanto, el diferencial de H es función de la temperatura, como habíamos visto, por diferencial de U, pero también es función de la presión. Entonces, si cambia la presión y la temperatura, diferencial de H es igual a un calor específico promedio, calor C medio, diferencial de T más B diferencial de P. Si integramos, delta H es igual a C diferencial de T más B diferencial de P. Ahora, en los líquidos a veces el término B diferencial de P es cero, porque por ejemplo, si del estado 1 al estado 2 la presión es constante, se puede eliminar y queda entonces delta diferencial de H es igual a diferencial de U, C diferencial de T. O a veces, si no cambia la temperatura, cambia la presión, se puede anular el término del diferencial de U y queda que diferencial de H es igual a B diferencial de P. Entonces ya les mostré todas las posibilidades para calcular la energía interna y la entalpía de los líquidos. Pero me queda una aproximación porque muchas veces no tenemos tablas para los líquidos comprimidos o subenfriados. Acá dice cálculo de H para líquido comprimido o subenfriado, es decir, O. Cuando no tengo la tabla ni el calor específico del líquido, ¿cómo lo puedo aproximar? Los refrigerantes no tienen tabla de líquido comprimido, entonces tenemos que hacer esta aproximación. Aquí tenemos un diagrama temperatura-volumen y aquí está mostrado una isobara de 5 megapascales. Y aquí tenemos una temperatura de 80 grados Celsius y queremos calcular en esta condición de líquido subenfriado a 80 grados y presión de 5 megapascales, ¿cuál sería su entalpía? Entonces vamos a plantear lo que sabemos. Lo que sabemos es que la energía interna en este punto, es función de la temperatura. O sea, si yo busco la energía interna a 80 grados, es igual a la energía interna de saturación a 80 grados. Entonces, la energía interna a una temperatura y una presión es aproximadamente igual a la energía interna de saturación a una temperatura, pero a la presión de saturación. Como sé
que la entalpía menos la presión por el volumen es igual a la energía interna. Entonces aquí, en vez de poner energía interna, pongo entalpía, que es función de T y P, menos P por V, es aproximadamente igual a entalpía, a la temperatura de saturación, menos, a la temperatura T, menos la presión de saturación B', es el volumen de saturación. Ahora, organizando los términos, me queda que la entalpía, que es la incógnita, a la temperatura y la presión P, es aproximadamente igual a la entalpía de saturación a la misma temperatura más la corrección de la presión, que es P menos presión de saturación por el volumen específico del líquido saturado, que prácticamente es el mismo del líquido comprimido. Entonces, para buscar la entalpía para el agua a 80 grados y 5 megapascales, la puedo calcular por aproximación mirando la entalpía del líquido saturado a 80 grados, corrigiendo con la diferencia de presión por el volumen del líquido saturado. ¿Qué pasa para los sólidos? Para los sólidos, entonces, cuando hacemos estos diferenciales que ya habíamos hablado anteriormente, no hay cambio de volumen y de presiones apreciables, entonces la variación de la entalpía es igual a la energía interna, por lo tanto la variación de la entalpía es el calor específico diferencial de temperatura como era para la energía interna. Entonces, en repaso, para los vapores y los líquidos comprimidos, busco U y H de tabla. No combino tablas, sino que tengan la misma referencia, sino sé que tengan la misma referencia. La energía interna de un líquido comprimido es función principalmente de la temperatura y se puede aproximar a U'. La entalpía a una temperatura y presión de un líquido comprimido es función de la temperatura y la presión y se puede aproximar a H, líquido saturado a la misma temperatura más la corrección de la presión menos presión de saturación por B'. La energía interna y la entalpía de un sólido es únicamente función de su temperatura. Bueno, ya habíamos definido de dos maneras el primer principio de la termodinámica. Nos queda una tercera manera, que es a través del trabajo adiabático. Si yo tengo un sistema como este, que es una lata, que la estoy calentando a través de una resistencia eléctrica, aquí tengo marcadas las fronteras de mi sistema y veo atravesar las fronteras del sistema trabajo eléctrico, entonces digo que el trabajo que recibió, trabajo negativo que recibió este sistema, es el aumento de la energía en 5, si recibió 5 kilojoules, aumentó su energía 5 kilojoules. Aquí tengo otro recipiente que lo estoy agitando con unas paletas y veo que el trabajo que invertí en agitarlo, o sea, menos 8 kilojoules que invertí en agitarlo, son los 8 kilojoules de energía que quedaron acumulados aquí, siempre y cuando que este recipiente sea adiabático. Acá tenemos otro recipiente adiabático que tiene otro sistema con un pistón que lo que estoy haciendo es comprimiendo al sistema y entonces también está ingresando trabajo al sistema, menos 10 kilojoules, y está aumentando la energía del sistema de la misma manera, en 10 kilojoules. Entonces lo que me dice que la disminución de la energía interna de un sistema cerrado mide el trabajo de una transformación adiabática del mismo. O sea, el trabajo adiabático es realmente una función de estado. Entonces, cuando yo quiero calcular cuál es el trabajo invertido, la única manera de calcularlo, este trabajo, es a través de la variación de la energía interna. Y como sabemos qué sistema es y ya sabemos cómo calcularlo, si es ideal, si es sólido, líquido, vapor, esto lo podemos resolver y fácilmente podemos hallar el trabajo adiabático. Entonces, el trabajo adiabático es el único trabajo que en realidad es una función de estado directamente, porque es una igualdad, pero ¿sí? No se calcula a través de un área, ¿no? Se calcula a través de diferencial de U.
Aquí vamos a ver algunos ejemplos de una discusión entre calor y trabajo, porque muchas veces no es fácil distinguir calor de trabajo. Acá tenemos un recipiente que está agitado con unas paletas y está mostrado cuáles son los límites del sistema. Vemos atravesar los límites del sistema, las paletas que están girando es trabajo. Las paletas forman parte del sistema, pero las vemos moverse acá en la frontera. Entonces este es trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando los límites del sistema solamente están fuera de la paleta? Entonces, como no vemos movimiento, ¿no? Lo que estamos viendo es atravesar en realidad, lo que estamos viendo es calor que está ingresando al sistema. Sin embargo, ese calor es igual al trabajo del sistema que ingresó de las paletas. Y como conveniencia, cuando tenemos paletas, tenemos resistencia eléctrica, nos conviene ingresarlas al sistema para que se vea claramente que es trabajo. Porque este calor no es un calor que está asociado a una diferencia de temperatura, como habíamos visto en otras transferencias de calor. Aquí está asociado directamente con un roce. Por eso este calor en realidad pertenece a un trabajo de entrada. Aquí tenemos una máquina que me está dando, esta es una máquina de tipo cerrada, que me está dando trabajo, me está dando potencia. Si esa máquina es reversible, decimos que ese trabajo, esa potencia que se obtiene a través de esta máquina es la máxima posible. Ahora, si es irreversible, entonces el trabajo que se obtiene es menor. Esto lo vamos a seguir viendo a medida que vamos cursando la asignatura. Siempre el trabajo irreversible es menor que el trabajo reversible. Otra cosa del trabajo irreversible. Imaginemos que tenemos este cilindro pistón con un pistón que tiene una traba. La presión aquí dentro es superior a la presión que hay en el exterior. Entonces, una vez que uno saque las trabas, este pistón va a subir. Pero va a subir de forma irreversible, porque primero la presión que estaba muy alta se va a ir oscilando, el pistón va a quedar moviéndose cada vez menos. Obviamente este tiempo puede ser muy rápido y el ojo no lo puede distinguir, pero esto una vez que se saca las trabas no vuelve hacia atrás de ninguna manera. Entonces se dice que esto es totalmente irreversible. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos sacar un trabajo que es irreversible, ¿no? Que no lo podemos medir de ninguna manera, porque habíamos visto que los únicos trabajos que podíamos medir era el adiabático, que lo podíamos medir, o el trabajo que fuese cuasi estático o reversible, pero este trabajo irreversible de ninguna manera puedo. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Puedo pensarlo como que hay una fuerza exterior que se opone al movimiento y puedo mirarlo a través del medio. Entonces puedo decir que ese trabajo que recibió el medio, el trabajo exterior, es igual a la fuerza que se opone por un desplazamiento. ¿Sí? Entonces si lo divido por el área, multiplico y divido por el área, directamente ese trabajo es la presión exterior, que es la presión del pistón, más la presión de la atmósfera, diferencial de B. O sea que la presión exterior, B2 menos B1. O sea, trabajo irreversible lo puedo expresar de esta manera. Presión exterior, B2 menos B1. Otro ejemplo de selección de sistema. Aquí tenemos dos recipientes que están comunicados con una válvula. Este recipiente tiene nitrógeno, este tiene oxígeno y tienen diferentes condiciones, la misma temperatura, pero tienen diferentes presiones. Para analizar este tipo de sistemas, lo que tengo que hacer es marcar los límites. Y lo que les recomiendo, y es la única manera de resolverlo, porque si no se van a meter en varios problemas, es marcar los límites y marcar todo el sistema junto. ¿Ven cómo está marcado acá?
Entonces, no separar, porque separar me va a representar un esfuerzo enorme y no voy a llegar a ningún resultado. Entonces planteo el primer principio de la termodinámica y como la frontera es esta, entonces no hay calor, no hay trabajo, vamos a decir que era diabático, esto no lo decía, pero vamos a contar era diabático, y entonces delta U vale 0 y ahora lo que voy a escribirlo como U final menos U inicial igual a 0 y el U final es la masa, nitrógeno, U final de nitrógeno, más masa de oxígeno, U final del oxígeno, o sea, las dos cosas mezcladas en el estado final y en el estado inicial la masa de nitrógeno o inicial aquí y la masa del oxígeno o inicial del oxígeno aquí. Y ahora acomodamos para que nos queden deltas. Cuando nos quedan deltas nos resulta mucho más fácil porque nosotros no sabemos calcular la energía interna final, pero sí sabemos calcular la energía interna final del oxígeno menos la de inicial del oxígeno y la final de nitrógeno menos la inicial de nitrógeno. Entonces, la recomendación que haya delta, siempre, siempre delta. Sí, ahí sí lo podemos transformar sencillamente a estos delta U en masa CB de nitrógeno T final menos T inicial de nitrógeno más masa de oxígeno CB del oxígeno T final del oxígeno menos T inicial del oxígeno. Bueno, reemplazamos por los valores y sacamos las incógnitas que necesitamos. Otros ejemplos de selección de sistema. Aquí, como habíamos contado, tengo un cilindro pistón que tiene una resistencia y tenemos dos alternativas. O dejamos la resistencia dentro del sistema, que es la recomendable, o la dejamos afuera, que es la no recomendable. Entonces aquí tengo todo dentro del sistema, que es lo recomendable, lo marqué con la línea. Entonces, la resistencia dentro del sistema me plantea que ahora mi balance va a quedar diferencial de U más delta energía cinética más delta energía potencial es igual a diferencial de Q menos L. Como Q no tengo, porque es adiabático, no tengo cinética ni potencial, diferencial de U es menos los dos trabajos que tengo. El trabajo del pistón, que va a ser una expansión porque esto se va a ir calentando, y o trabajo exterior y el trabajo de la resistencia. Los dos negativos aquí porque la ecuación dice que esto es negativo. Yo no tengo que cambiar aunque sé que uno es positivo y el otro es negativo. Yo siempre tengo que considerar el signo de la ecuación. Después cuando escribo el número, ahí le pongo el signo correspondiente. Entonces, esta que está recuadrada con rojo es la expresión de este sistema. Es la que nosotros les recomendamos. Vamos a ver aquel que no quiere incluir a la resistencia dentro del sistema con que se encuentra. Y plantea el primer principio y se encuentra que tengo calor que está ingresando al sistema. Energía cinética y potencial no teníamos, entonces que queda diferencial de U es igual a diferencial de Q menos el trabajo exterior que era el pistón. Entonces aquí calor está positivo porque está ingresando al sistema claramente, ¿no? Está calentando y esto se está perdiendo. También es lógico. Y la recuadramos con azul, que es nuestro balance. Ahora, esto es igual que esto. ¿En qué se va a diferenciar? Este Q tendría que ser igual a menos el diferencial del trabajo de la resistencia. A ver si esto es verdad o no. Entonces, si esto es verdad, el trabajo de la resistencia es un trabajo que es negativo con un signo contrario, o sea, va a quedar positivo, es el calor que es ingresante que es positivo. Es verdad, se verifica. Es cierto, estas dos expresiones son iguales, pero me pueden dar a confusiones. Entonces, les podría decir que uno debería analizar también la resistencia. En la resistencia, si compara como sistema, planteo el primer principio y voy a reconocer que diferencial de U vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque este cable que está formando la resistencia, este metal, está siempre a la misma temperatura, en las mismas condiciones de presión. Se trata de una resistencia que se encuentra en estado de régimen, entonces un sólido no cambia
su variación de energía interna con la temperatura. Entonces vale 0. Y me queda que Q de resistencia es igual al trabajo de la resistencia, que es bastante lógico. El trabajo que recibe la resistencia, que es negativo, es el trabajo que le sale el calor que le sale de la resistencia, que también es negativo. Y este calor que es negativo es positivo para el aire. Entonces coincide los signos, ¿no? Lo que estamos diciendo. Este es igual a este, pero con signo contrario. Entonces, fíjense todo lo que nos da a pensar, dejar a la resistencia afuera lo más complicado posible, siendo que se puede resolver mucho más fácil. Otro de los trabajos que habíamos visto en un problema era el trabajo de roce. Aquí tenemos un recipiente que se está expandiendo porque su presión de gas, el sistema se está expandiendo, la presión de gas es mayor que la presión exterior, ¿no? Aumenta, ¿sí? El volumen se expande. Y en este caso se comprime, ¿no? La presión de gas es menor que la presión exterior, se está comprimiendo. Y a la vez hay una fuerza de rozamiento que está ejerciendo sobre todo el borde. Acá está dibujado en una línea acá, pero en realidad es todo el borde del cilindro pistón. Sobre todo el borde donde aparece el roce con el pistón. En este caso, entonces, esta fuerza de rozamiento, como el movimiento del gas es de expansión, va en sentido contrario al movimiento. Y en este caso, que es de compresión, también va en sentido contrario al movimiento. Entonces, si yo quiero que este gas, si no hubiese roce, directamente el trabajo del gas suceda al trabajo que recibe el medio, directamente. Pero como existe el roce, el trabajo de que da el gas tiene que ser vencer, no entregar el que va al medio, pero tiene que vencer el roce. Entonces tengo que entregar más trabajo, el gas tiene que hacer más trabajo para mover el mismo volumen, o sea, para que se expanda en el mismo volumen el gas. Para llegar al mismo volumen necesito más trabajo, o lo que va a pasar es que el gas va a dar trabajo, pero voy a alcanzar menos volumen que hubiese sido si no hubiese tenido roce. En cambio, si se comprime la presión exterior que va a recibir el gas, si no tengo roce, es directamente la presión del gas, la que recibe negativa, la que va a recibir el gas en el sistema. Ahora, si yo tengo roce, voy a tener que incorporar más trabajo para que el volumen alcanzado por el gas sea el mismo. O sea, si yo quiero alcanzar el mismo volumen, en lugar de compresión, voy a tener que agregar trabajo exterior más el trabajo para vencer el rozamiento. Entonces voy a necesitar el doble, más trabajo, no el doble, pero más trabajo del necesario. Siempre el roce va en contra de nuestro esfuerzo. Entonces, cuanto mayor, cuando quiero expandir, entonces el medio recibe menos. Cuando quiero comprimir, el gas va a recibir menos porque una parte se va a disipar. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Muchas gracias y les vuelvo a recordar que no se queden con preguntas, pregunten a todos los docentes de la asignatura.